Buenos días amigos, soy el apóstol Marcelino Salazar, bienvenido al programa La Fe en Acción. Hoy tenemos como invitado especial al pastor Luis Honores. Él tiene un testimonio de transformación, de cómo Dios lo liberó, cómo Dios le cambió su vida. Hoy él es un ministro del Evangelio, es un pastor predicador. Pero antes tendremos una predicación desde la Iglesia Tabernáculo de Dios. No se mueva, manténgase en sintonía. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Levante su mano derecha, ore conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, abre los cielos para oír tu palabra. Abre los cielos para oír la palabra. Reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de estupor. Lo echo fuera en el nombre de Jesús. Lo echo fuera en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, habla mi espíritu en el nombre de Jesús. Vamos a compartir estos minutos. Prevalezca en la oración. Recordaba un pensamiento de este hombre de Dios, Juan Wesley. Un pensamiento que lo leí en uno de sus libros. Dios no hace nada sino en respuesta a la oración. Dios no hace nada sino en respuesta a la oración. En los días de la iglesia primitiva, el diablo se levantó contra la iglesia apostólica. Y cuando se levantó contra esta iglesia, la iglesia siguió multiplicándose. Y el diablo entendió que la iglesia iba a seguir multiplicándose mientras sus líderes principales estaban al frente, comandando o guiando el movimiento de Dios en la tierra. Por eso que está escrito en su palabra que dice: heriré al pastor de las ovejas y las ovejas serán dispersadas. Entonces el diablo usó una estrategia de atacar a los apóstoles. Ya no atacar a los miembros, sino atacar a los oficiales del reino. Y entonces pusieron su mirada en los apóstoles, en los líderes principales. Y toman a Jacob y le vuelan la cabeza. Cuando vuelan la cabeza de Jacob, esto era una manifestación
lo que nosotros conocemos hoy en día como un acto profético. Volar la cabeza es quitarle la autoridad, es quitarle el gobierno, quitarle el poder. Pero la iglesia siguió avanzando porque el reino no estaba sobre un hombre, sino que estaba sobre un equipo de hombres que estaban al frente del movimiento de Dios. Y entonces luego tomaron a Pedro y pensaron que con Pedro, tomando a Pedro, iban a detener el movimiento de Dios. Pero Pedro sí era una pieza muy importante en el movimiento de la iglesia primitiva. Pedro está en la cárcel y en otra parte del pueblo hay un pueblo que está en una casa y están orando. Y mientras ellos están orando, sus oraciones están provocando un movimiento espiritual. Dice la escritura que el ángel entró a la prisión, el ángel entró a la cárcel y una luz resplandeció. Yo les hago una pregunta: ¿el pueblo que estaba orando estaban viendo a los ángeles? No estaba viendo a los ángeles, pero sus oraciones estaban moviendo ángeles. El pueblo vio que una luz resplandeció en la cárcel, no vio nada. Ellos estaban orando, pero la luz estaba dándose en la cárcel. ¿Qué quiero decirte? Tus oraciones aparentemente parece que no producen nada, no provocan nada. Pero una cosa te voy a decir: cuando tú levantas oraciones en favor de la familia, en favor de tus hijos, en favor de tu casa, algo está pasando en el mundo espiritual. Algo está sucediendo. No es que no esté pasando nada, no. Algo está pasando en el mundo espiritual. Y dice la Biblia que cuando la iglesia comenzó a orar, a interceder, dice la escritura que un ángel entró a la prisión. Vamos a mover a los ángeles del cielo. Vamos a hacer que se metan las prisiones donde están los hijos atados, las hijas encadenadas, y que entren los ángeles de Dios y rompan las prisiones en el nombre de Jesús, para poderlos ver en la casa de Dios como ministros y sacerdotes del Altísimo, alabando y sirviendo al Padre Todopoderoso. Nuestros hijos no le pertenecen al diablo, nuestros hijos le pertenecen a Jesús. Y vamos a pelear la batalla del Espíritu. Acabamos de escuchar el mensaje desde el Centro Apostólico Internacional Tabernáculo de Dios de Lima. Quiero invitarlos a todos ustedes a visitarnos a nuestra congregación. Estamos todos los domingos a las 5 de la tarde ministrando, predicando, donde oramos, donde impartimos la palabra de Dios. Y si tú necesitas ayuda espiritual, pues te invitamos, ven con tu familia este domingo a las 5 de la tarde. Tenemos al pastor Luis Honores con nosotros. Él es un testimonio vivo del poder transformador de Jesucristo. Él estaba atado en el alcohol, en la droga, y había perdido toda esperanza de rehabilitarse, pero un día él se encontró con Jesús y Cristo lo cambió. Cristo transformó su vida y ahora él es un pastor, predicador, un hombre que está ayudando a muchos jóvenes a salir de la droga, a salir del alcohol. Luis, bienvenido al programa La Fe en Acción. Gracias, Apóstol Marcelino. Realmente es un grato placer poder estar aquí en los estudios de este programa, La Fe en Acción, y dispuesto a compartir las experiencias que he vivido hace años atrás. Luis, cuéntanos tu experiencia de tu niñez, de tu infancia. Bueno, mi niñez fue bastante difícil. Yo viví, me crié en el Callao, en el barrio fiscal número 5, un lugar que en esos tiempos era bastante difícil. Mucha corrupción, delincuencia, prostitución, drogas, alcoholismo, un ambiente bastante crítico. Y desde temprana edad, después de haber intentado obtener bienes para poder ayudar a mi familia, de los 6 años comencé a escaparme de la casa para vender periódicos, me recuerdo, en la esquina de la panadería del barrio. ¿Y en qué momento entraste en la droga, en la marihuana? Bueno, eso fue terminando mi primaria, estaba en 5º año de primaria, tenía 11 años, y un día en la esquina del barrio yo salí a ver mis padres me mandaron a ver a uno de mis hermanos, y justo estaban fumando marihuana y les pedí. Y luego cuando
pasé a la secundaria en el Colegio de Mayo, me convertí en un microcomercializador de marihuana porque comencé a vender marihuana en el colegio. ¿Qué edad tenías ahí? 12 años. A los 12 años te volviste un comercializador de drogas. Así es. Wow, terrible. A los 13 años ya salí de la casa. ¿Y tus padres nunca se enteró que estabas comercializando? No lo sabían. No ¿Y, sabían. ¿Y ellos en qué momento se enteraron? Ellos se enteraron cuando cumplí 14 años. Cuando cumplí 14 años estuve consumiendo y le dijeron a mi padre, le hicieron saber de que yo estaba corrompiendo a uno de los chicos del barrio, me recuerdo. Wow. Pero mi papá no le hizo caso porque yo nunca les mostré cosas como ella. Entonces, pero sí me fui de la casa y mis padres me recuerdo que me buscaban con policía, me escapaba de la casa. ¿Y en qué momento te sumergiste ya en el alcohol, donde el alcohol, la droga comenzó a tener control sobre tu vida, dominio sobre tu vida? Eso fue muchos años después, porque a los 14 años hice mi primer asalto. Me convertí en el ambiente de la delincuencia porque mi interés era poder sacar de la situación. Ese era un interés erróneo, equivocado, pero eso era lo que yo quería hacer. Y pasaron algunos años, consumía cocaína, pero no era un asiduo consumidor, porque me dedicaba más a buscar que obtener dinero, vivir de una forma diferente. Me fui a vivir a diferentes sitios, vivía bien. Pero hay un momento en la vida donde uno puede experimentar de todo, tener dinero, amigos. Claro que sí. Pero hay un vacío, ¿sentías un vacío? Totalmente, sí, siempre. ¿No había nada que te pudiera hacer feliz? No, porque recurría más a consumir en esos momentos, consumía cocaína, era muy bebedor de whisky, me gustaba tomar whisky. Y eso como que ahogaba Y bajo los efectos del alcohol, de la droga, ¿hiciste algo terrible que luego te hizo lamentar? No, porque cada vez que yo cometía algún acto delictivo siempre lo hice sobrio. Nunca, más bien tenía cuidado de no hacer cosas estando bajo efectos de drogas o alcohol. Pero tú querías cambiar, ¿no? Sí, pero a los 27 años, cuando cumplí 27 años, después de haber caminado bastante, paraba en los salsódromos, paraba en lugares donde gastaba el dinero. ¿Y en qué momento se te vino el deseo de querer cambiar y buscar a Dios? Cuando yo ya estaba totalmente mal, había perdido todo. Estabas sumergido en la droga. Totalmente. Ya no hacía, lo único que hacía era consumir nada más. Pero en la escena, ¿en qué momento fue? Fue cuando me quedé dormido, de tanta droga, había consumido 3, 4 días seguidos, me quedé dormido. Cuando me despierto sentí terror de la forma o del modo de vida que estaba viviendo. Yo me había quedado, me había ido a esconder a un callejón ahí en el Callao que le llaman el Callejón de los Disecados. ¿Por qué le dicen el Callejón de los Disecados? Porque en ese callejón la gente se moría consumiendo drogas. Wow. A veces alguien se había muerto y nadie se daba cuenta. ¿Y ahí fue donde invocaste a Jesús? Bueno, exactamente ahí no fue donde le invoqué a Jesús, pero sí dije, yo necesito salir de este lugar. O sea, ahí entraste en la reflexión. Así es, sí. No puedo seguir así, no, yo no aquí puedo tiene que así. acabar con todas estas cosas. Claro, porque yo decía, yo habiendo tenido tantas cosas, dije, yo no puedo morirme en este lugar, no es lo que debe de acontecer. Entonces salí del lugar, honestamente me asusté, sentí temor por mi vida, yo no quería morirme. Entonces me fui a la casa de mis padres, entré, me dejaron entrar porque ya no querían saber nada conmigo en un tiempo. Entonces me aseé, me vestí, tomé ropa que tenía allí y luego salí del lugar y me fui a buscar, porque me habían hablado de Centro Victoria. Y caminando llegué, como 3 cuadras antes de llegar al lugar, casi ya me desanimo. Pero dije, no, yo he salido de acá a buscar algo que me ayude porque yo no me quiero morir en las calles. Y ahí entraste a Centro Victoria. Entré a Centro Victoria. Y ahí conociste a Jesús. Allí conocí al Señor. Yo quiero decirles a todos los televidentes, tal vez tienes algún hijo que está en la droga, que está en el alcohol, o tú mismo estás pasando esta experiencia. Yo quiero decirte, así como Luis Honores
entró en reflexión y dijo, esto no puede seguir más así, necesito cambiar. Él tomó la determinación de cambiar, pero él entendió que eso tenía que ser con Dios. Invocó a Jesús y hoy Luis Honores es un hombre transformado. Quiero decirte a ti, Cristo puede cambiar tu vida, hay solución para tu problema. Cristo es más poderoso que el alcohol y que la droga. Y yo quiero invitarte a que nos visites a la congregación porque ahí oraremos por ti. Luis, la gente está impactada con tu testimonio. Una palabra cortita antes de entrar a la pausa, ¿qué le dirías? Bueno, la realidad es que el Señor Jesucristo, Él es el que hace las cosas que para nosotros nos parecen imposibles. Él transformó mi vida, yo ya no tenía sentido, no había una razón de vivir. En alguna oportunidad quise suicidarme, pero Jesús llegó a mi vida. Jesús llegó a la vida de Luis y su vida cambió. Una pausa y retornamos. Recibe la unción y el poder sanador de Dios. Servicios de sanidad, milagros y liberación de espíritus. Todos los domingos a partir de las 5 de la tarde en la avenida Nicolás de Piérola 423, Cercado de Lima, en el auditorio Ex-Cine Portofino, donde recibirás tu milagro a través del apóstol Marcelino Salazar. Ya lo sabes, ven y recibe la unción y el poder sanador de Dios en el Centro Apostólico Internacional, Tabernáculo de Dios. Soy Andrea Casareto y este es mi testimonio. Toda mi vida viví con mi tío que se llama Javier Zapata. Él siempre tuvo problemas de drogas, de alcohol. Llegó a maltratarme psicológicamente y físicamente. Desde que ella era muy pequeña, desde los 6 años creo que recuerdo que empecé con este problema. Luego ya a la edad de 16 años más o menos conocí a unos pastores quienes me ayudaron a conocer más de Dios. Bueno, mi tío ya está más o menos en un centro de rehabilitación, pero antes de ello pasé un problema muy fuerte con mi familia. Él intentó matarme, intentó matar a toda mi familia con el balón de gas, intentó incendiar mi casa, pero a raíz de este problema fue que yo pude ayudarlos a que conocieran más de Dios. Mi familia ahora cree más en Él, ahora oramos casi todos los días. Tengo una mejor relación con mis abuelos, que con ellos en realidad yo trataba de evitarlos en lo más que podía. Y ahora ellos nos tratamos con bastante amor, siempre estamos abrazándonos, diciéndonos te amo, te quiero, orando bastante. Ahora mi familia no es la de antes. Bueno, a todas las personas que están pasando por una situación similar a la mía, con algún familiar con problemas de drogas o alcohol, quiero decirles que Dios siempre tiene la solución, Dios tiene el control de todo. Y solamente con un poco de fe creo que pueden ver una magia ahí. Así que nunca pierdan la fe y créanme que Dios va a hacer algo maravilloso en sus vidas. Él tiene un propósito para cada uno de ustedes. Estamos con el testimonio de Luis Honores, escuchando cómo Dios transformó su vida del alcohol y de la droga. Luis, cuando entregaste tu vida a Cristo, ya estabas en Centro Victoria. Me imagino que pasaste muchas luchas, muchas batallas para afirmarte en la fe, porque no es sencillo tampoco salir de un mundo terrible y luego vivir una vida nueva. Pero cuéntanos esa experiencia. Así es, bastante anecdótico del inicio porque mi líder, mi padre espiritual, la primera persona que comenzó a criarme en el Evangelio era de mi mismo barrio y él abrió una casa de rescate en el mismo barrio. O sea que donde vivías se abrió una casa de rescate. Así es. Y ahí fuiste a Y ahí congregar. mismo estuve yo congregando y fue bastante difícil, ¿no?
pero yo necesitaba tener esa experiencia con el Señor, poder avanzar en mi rehabilitación. ¿Pero recaíste después de ir a la iglesia? Después de 2 años. Después de 2 años. Año, 8 meses, algo así casi. Me fui enfriando, ya no iba los miércoles a las reuniones, luego ya no iba los miércoles ni los viernes, y al final ya no iba ni los miércoles, ni los viernes, ni los domingos. Y cuando te apartaste por un tiempo, ¿qué sentiste en tu espíritu? Bueno, sentía que estaba obrando mal, pero yo tenía aspiraciones, tenía sueños que yo los quería lograr. No estaba entendiendo que los planes y los sueños de Dios para mi vida eran mucho mejores que los que yo quería hacer. Fui a buscar a un amigo, Carlos Mendoza. Él tenía una casa de rescate en Puno, en el Callao. Yeah. Y lo fui a buscar porque mi hermana me quiso ayudar para salir a Chile. Yeah. Yo quería escapar, esa era mi intención. Yo quería escapar del ambiente, de todo ello, pero tenía temor a acercarme a Dios porque sentía que le había fallado a Dios. Y entonces en mi escape, en mi intención de escapar, lo voy a buscar a este hermano. Y justo ese día había un hermano que iba a viajar a Trujillo. ¿Tú quieres escaparte de Dios o escapar de tu familia? Escaparme de la condición en la que estaba, pero también escaparme de Dios, porque yo sabía que le había fallado, me sentía condenado en ese aspecto. Pero este hermano me habló y me dijo, mira Luis, en lugar de que te vayas a Chile, ándate a Trujillo, que Dios te va a restaurar. ¿Tú pensabas que en Chile no te iba a encontrar Dios? De repente que sí. Luis, muchas personas piensan de que cuando uno peca o falla, se sienten tan condenados que Dios no les va a perdonar. Pero la Biblia nos enseña que Dios es un Dios perdonador, un Dios restaurador. Cuando estuviste allá en el norte, estuviste rehabilitándote, cuéntanos esa experiencia. Bueno, cuando llego a Trujillo, me interno allá en Centro Victoria de Trujillo y paso una etapa de restauración. Fue un año de restauración. Ahí estás enfermo de la TBC. Sí, estaba enfermo de TBC y por medidas del centro o de la autoridad, que en ese entonces era el pastor Edwin Maura, habían dispuesto de que no podíamos recibir la atención médica porque hubo un problema en el Hospital Belén que tenía un convenio con Centro Victoria, hubo un inconveniente, entonces no podíamos recibir el tratamiento, éramos dos hermanos. Y pasó un año y ahí Dios se glorificó en mi restauración, porque paralizó el mal, lo paralizó por un año. Se detuvo el mal sin medicina. Ya. ¿Y en qué momento encontraste tu milagro o descubriste que Dios te sanó de los pulmones? Cuando después del año me levantan mi restauración, salgo de la disciplina y me dicen, bueno, ahora mira si pueden darte el tratamiento. Y me voy a hacer la prueba y luego me llaman del hospital y que tenía que entrar al tratamiento. Y ahí fuiste sanado. Y me sanó. Hay unas fotitos ahí de tu, cuando estás predicando, estás ministrando en Trujillo. Así ¿Dónde es eso? Eso es en Trujillo. En Trujillo. Eso es en Trujillo. Ahí Luis, me parezco, yo no me parezco realmente. Más joven, más delgado. Sí. Entonces, luego Luis, cuéntanos, cuando ya estás en Trujillo, ya Dios te restauró, estás ya predicando la palabra, es ahí donde tú ya conoces a tu esposa. Ahí la conociste, en el reino, en el Evangelio. Sí, la conocí en el Evangelio, pero después de 3 años que estuve en Trujillo, me regresaron a Lima para estudiar en el Instituto Bíblico, en la academia. Ya. Y estuve estudiando y la conocí a los meses que regresé a Lima. La vi un día, sentí una sensación bastante extraña, pero bonita. Entonces, Luis, cuando tú ya conquistas a la hermana Juana, que era una congregante de la iglesia, te casas con ella y de ahí se dedican al servicio de Dios. Hoy ustedes están pastoreando. Sí. Están ayudando a mucha gente a salir del alcohol, de la droga. No, Dios nos movió un poco a trabajar la parte educativa con niños. Con niños. Porque al yo haber tenido esa experiencia de la niñez, Dios nos enfocó a trabajar la parte educativa con niños. O sea, ustedes están trabajando con los niños, ayudando a niños. Tenemos una escuela inicial. Ah, qué bien, qué bien. Pero trabajamos con la familia también, lo que es la iglesia. Ok. Luis, hay muchas familias, hay padres, hay madres, hay jóvenes que están esperando ser tocados por Dios. ¿Por qué no oramos por ellos
unos minutitos. Me gustaría que oremos. Así es. Yo quiero invitarlos a todos, los padres, los jóvenes, vamos a orar por ustedes. Dios hizo el cambio en Luis, transformó su vida y Dios te puede cambiar el día de hoy. Solamente tienes que abrir tu corazón y repetir esta oración. Si tú oras con nosotros, estoy seguro que va a haber un cambio en tu espíritu hoy mismo. Vamos a orar. Repite esta oración. Señor Jesús, dice, Señor Jesús, hoy recibo tu nombre, recibo tu presencia en mi vida. Te abro mi corazón. Jesús, cámbiame como cambiaste a Luis. Transfórmame, rompe mis cadenas, rompe mis ataduras. Sácame de este problema en que me encuentro. Tú puedes cambiarme. Jesús, hoy te entrego mi vida y hazme el milagro de la transformación. Gracias, Jesús. Si has orado juntamente con nosotros, déjame decirte, Cristo ya entró a tu corazón. Aleluya. Y Él hará el milagro en tu vida. Gloria. Visítanos al Centro Apostólico Internacional Tabernáculo de Dios. Ahí estamos todos los domingos a las 5 de la tarde. Luis, unas últimas palabras a todos los televidentes. Bueno, te agradezco mucho, apóstol, la oportunidad de poder compartir este testimonio. Hay muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mi hija. Tenemos muchos testimonios, creemos que estamos en una base de bendición y la base de la maldición quedó atrás. Cristo nos trajo a una base de bendición y todo lo que pueda venir, sea enfermedades, sean ataques, todo lo que sea, toda piedra que quiera venir a nosotros se va a convertir en un diamante porque vivimos en una base de bendición y eso es gracias a Jesucristo. Amén. Vivimos en una base de bendición. Muchas gracias, que el Señor me los bendiga. Hasta nuestro siguiente programa. Bendiciones.